Una vez terminada la descarga de los datos y colocados entonces en la carpeta Shapes, vamos a proceder a realizar la creación de la base de datos espacial con la ayuda del programa QGIS. Vamos a ir a la ventana del explorador en el programa QGIS y vamos a dirigirnos a la parte final, donde aparece entonces un icono que tiene la función de construcción de base de datos espaciales a través de Spatialite. En este menú tenemos también la posibilidad de conectarnos a bases de datos de Microsoft, de Oracle y de PostGIS, pero por la facilidad de aplicación en este caso vamos a enfocarnos en el trabajo con Spatialite. Para poder crear una base de datos nueva bastaría simplemente con que seleccionáramos el icono de Spatialite y hiciéramos clic derecho y vamos a crear una nueva base de datos espacial y el programa nos abrirá una ventana en la cual nos pregunta dónde queremos almacenar la base de datos y cuál es el nombre que le vamos a dar. Para ello vamos a irnos al escritorio, que es donde yo tengo mi carpeta principal de proyecto que se llama Mundo. Aquí voy a hacer doble clic para ingresar a la subcarpeta BDE o base de datos espacial. La base de datos la vamos a nombrar como Mundo y vamos a darle guardar. El programa nos saca un mensaje donde dice que la base de datos se ha creado con éxito. Vamos a aceptar y ya aparece en nuestro menú del explorador. Ahora la base de datos en este momento se encuentra totalmente vacía. Nosotros vamos a importar a esa base de datos los shapes contenidos en la carpeta Shapes. Antes que nada vamos a mirar los datos, vamos a saber en qué sistema de referencia se encuentran establecidos. Esto lo podemos hacer directamente desde acá o podemos acudir a un programa independiente en el cual el explorador funciona de manera desvinculada al escritorio o al programa de escritorio de QGIS. En este caso vamos a proceder a buscar el programa, todas las aplicaciones en QGIS, y en QGIS aparecerá entonces el QGIS Browser. Al ejecutar el programa vemos como la ventana del explorador pasa a ser un programa aparte y en el cual podemos tener entonces acceso a unas fichas en las cuales podemos tener los metadatos de información, una vista preliminar del contenido y unos atributos que pueda tener adicionalmente cada shape. En este caso vamos a ir al escritorio, la carpeta Mundo, Shapes, y allí entonces vamos a seleccionar uno por uno los shapes para mirar su estructura y su contenido. Lo primero que debemos saber es qué sistema de referencia está utilizando cada uno de estos datos. En los metadatos aparecería entonces al final el sistema de referencia espacial con el cual se ha construido. Por lo que vemos entonces está en el sistema de referencia WGS84, lo cual nos da a entender que está sobre un sistema de coordenadas de latitud-longitud con valores angulares. Si queremos realizar una vista preliminar, vamos a ver que cities es entonces un cúmulo de puntos que representa las ciudades principales del mundo. Igualmente podemos ir explorando. Este sería el shape de
países, de continentes. Estos serían entonces los layers que acompañan el shape de continentes. Las fallas, este de features era entonces las zonas geológicas. Esta y esta serían entonces las placas tectónicas, la ubicación de los volcanes principales y la cuadrícula de 30 grados. Una vez que hemos conocido entonces los datos de manera gráfica y de manera espacial, ya sabemos que estamos trabajando con datos asociados al sistema WGS84, vamos a proceder entonces a cargarle a esta base de datos espacial que tenemos por acá la información de cada uno de los shapes. Para ello, nos vamos a ir al menú de base de datos, administrador de base de datos y ejecutamos el complemento. Estamos trabajando bases de datos de Spatialite. Hacer clic sobre el signo más, encontramos entonces nuestra base de datos que ya contiene una información de base que sirve para la estructura de la misma. Para cargar los datos entonces, para traer, digámoslo así, los shapes hacia este contenido de base de datos de mundo, bastaría que presionáramos este botón, importar capa o archivo, para que se despliegue este cuadro de diálogo. Aquí vamos a buscar uno a uno los shapefiles para cargarlos en nuestra base de datos. Entonces estamos en escritorio, mundo, shapes y comenzamos entonces con cities. Hacemos clic para seleccionarlo y abrir, y lo siguiente es que debemos colocar acá el nombre de el resultado de la carga, es decir, cómo se va a llamar este shapefile de ciudades dentro de la base de datos. Entonces vamos a colocarle el nombre en español, ciudades. Este resto de opciones es para realizar una base de datos más compleja, en la cual se pueda ingresar una clave primaria, una columna de geometría, cambiar el sistema de referencia, ¿sí?, a través de estos dos botones. Y como en este caso vamos a hacer una base de datos simple, no vamos a tocar ninguno de estos datos. Ya sabemos que al formato shape se le tiene asignado entonces un sistema de referencia WGS84. Si no modificamos absolutamente nada de acá, la información que se cargue a la base de datos contendrá el mismo sistema de referencia. Es importante saber que las bases de datos se deben construir con sistemas de referencia homogéneos, es decir, todos los datos que tengan contenidos en la base de datos deben llevar el mismo sistema de referencia. En nuestro ejercicio es obvio que ya habíamos chequeado que los datos estaban en el sistema WGS84, pero si en algún momento ustedes tienen datos que son de diferentes sistemas de referencia, debemos proceder a cambiarlos de forma manual. Esto lo veremos más adelante en el tema de proyecciones y sistemas de referencia. En este caso, ya terminado de nombrar el dato geográfico, como va a quedar en la base de datos, le damos clic en aceptar y esperamos a que se carguen los datos. Nos sale un mensaje que la importación tuvo éxito, simplemente damos clic en aceptar, y para que se visualice la importación necesitamos actualizar la base de datos. Entonces hacemos clic sobre mundo, presionamos el botón de actualizar y vemos como ciudades se acaba de cargar. Esta información presenta entonces contenido de ese nuevo elemento, esta nueva entidad. Aquí veríamos la tabla de atributos que contiene esa entidad de tipo punto,
y tenemos una vista preliminar. El paso siguiente sería que ustedes cargaran uno a uno las capas y termináramos con el proceso. Como pueden ver, he realizado entonces el proceso, he actualizado la base de datos y una vez terminada entonces la importación de los datos, bastaría simplemente que cierre esta ventana y me vaya al menú de explorador de QGIS. Nuevamente debo realizar una actualización para que el programa lea correctamente la base de datos y como pueden observar, aquí ya está terminada con cada uno de sus elementos incorporados. La idea es que ustedes nombren cada uno de los datos con su nombre en español y con nombres muy cortos, como lo ven en este listado. Desde acá podemos entonces arrastrar los datos hacia el mapa y empezar a crear nuestros productos cartográficos. Para demostrar entonces la forma en la que QGIS y la base de datos de Spatialite ha condensado la información, vamos a chequear entonces en la carpeta del proyecto las dos subcarpetas y su contenido. Si ustedes observan en Shapes, vamos a tener entonces muchos elementos que hacen parte entonces de cada shapefile. En este caso tenemos 66 elementos. Miren que cada uno puede contener aproximadamente 2, 4, 6, 8 archivos y sería muy complicado manipular todo esto en algún momento en que queramos compartir nuestra base de datos o almacenarla en otro sitio. Por el contrario, en la carpeta BDE, miren que ya Mundo, que contiene todo lo que tenemos acá en la carpeta Shapes, se ve como un solo archivo de extensión SQLite, que es la extensión con la cual se guardan las bases de datos de Spatialite. Con esto terminamos el procedimiento, ya cerramos el programa, descartamos los cambios, no es necesario guardar, la base de datos se guarda automáticamente en la carpeta de almacenamiento y terminamos la construcción.